Buenos días, tengan todos ustedes. Continuando con nuestra sección de diodos, ahora corresponde ver a lo que se llama análisis del modelo de pequeña señal. Esta técnica de análisis es útil en todos los semiconductores. Bueno, la técnica es sencilla y la idea es utilizar una fuente de voltaje de corriente directa, la cual decimos que polariza al semiconductor en un punto de operación Q, y a partir de ese punto de operación Q que ha sido polarizada por la fuente de corriente directa, nosotros agregamos una señal de menor intensidad que la fuente de corriente directa. Aquí la simbolizamos por este círculo. Entonces vamos a tener dos señales que se va a aplicar al semiconductor. Una es la de polarización, la de corriente directa. Una vez que llegue al punto donde usted quiere manejar el semiconductor, lo que sigue es solamente trabajar con la pequeña señal. Como va a ser superposición, mata la pequeña señal, polariza con la fuente de corriente directa. Una vez que tenga la polarización de corriente directa, mata la fuente de corriente directa y trabaja con la de pequeña señal. Vamos a ver cómo se realiza esto en un diodo. Vamos a empezar por el diodo, que es lo más sencillo. Bueno, entonces quitamos esta fuente de pequeña señal y solamente trabajamos con la fuente de corriente directa aplicada a un diodo. Para ello recordemos la ecuación característica del diodo en nivel exponencial, y tenemos la expresión ya como una gráfica, la que está dibujada en negro. Entonces esta es la función exponencial o la corriente del diodo. Lo que hacemos es inyectar un voltaje de corriente directa, lo aplicamos al diodo, y al hacer esto nosotros vamos a dibujar en el eje voltaje-corriente donde se encuentra esa fuente de corriente directa. Entonces ubica la fuente de corriente directa, proyecta hacia la curva, y donde corte con la curva tiene el punto de operación. Si usted se va hacia el eje Y, va a encontrar cuánta corriente está circulando una vez que ha aplicado la fuente de voltaje de corriente directa. Nosotros la tenemos marcada con la línea punteada en azul, y con línea punteada también en azul cuánta corriente se está generando. Entonces nosotros tenemos el punto de operación Q con coordenadas voltaje y corriente. Una vez que ha colocado el punto de operación a través de la fuente de voltaje de corriente directa, toma la pequeña señal. Ya comentamos nuevamente, lo repetimos, es pequeña señal porque el voltaje de esta fuente es mucho menor en intensidad que el voltaje de polarización. Tomamos la pequeña señal, la superponemos y observamos qué es lo que pasa. Cuando usted superpone la pequeña señal, lo que va a hacer es, va a estar arriba de esta fuente de voltaje. Entonces, en sentido gráfico, nosotros lo que vamos a hacer es que la pequeña señal, vamos a hacer que es esta roja, va a estar montada sobre la fuente de corriente directa. Entonces va a tener variaciones hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, esa pequeña señal. Esas pequeñas variaciones van a provocar también variaciones en el eje Y, que es las variaciones en la corriente. Bueno, entonces desde la mínima o voltaje mínimo hasta el voltaje máximo en esa variación, más o menos, son simétricos normalmente esas variaciones, se ven reflejadas en la curva. Como nosotros para tener un mejor trabajo linealizamos la curva, entonces esta curva hemos visto que la podemos linealizar a través de una recta. Entonces agarramos la recta tangente al punto de operación Q. Resulta que esa recta tangente al punto de operación Q
tiene o hemos encontrado que su pendiente es 1 sobre RD. Vamos a encontrar esa RD. Bueno, entonces, donde corte el punto inferior y el punto superior, que los hemos marcado con rojo, hacia la curva y proyectados en el eje de corriente, nosotros vamos a tener que se amplifica la corriente con una pequeña variación de voltaje. Bueno, entonces esto lo vamos a llamar la amplificación producto de la pequeña señal. Vamos a resolver el problema. Entonces, ahora vamos a aplicar las dos fuentes a nuestro diodo y vamos a resolver su función exponencial. Hacemos una malla y entonces yo tendría menos el voltaje de corriente directa menos el voltaje de pequeña señal más BD y cierro mi lazo. Despejo BD, entonces el voltaje aplicado al diodo va a ser el de corriente directa y el de pequeña señal. Ok, entonces este lo voy a aplicar en mi función corriente del diodo. Si yo aplico a los extremos el voltaje de corriente directa, yo tendría la corriente provocada por ese voltaje en mi ecuación del diodo. Aquí está. Aplico voltaje en directa, la de polarización y obtiene la corriente producto del punto de operación Q. Ahora monto la pequeña señal y tiene esta relación. Entonces, acá la vuelvo a escribir, la relación que voy a aplicar. Y entonces ahora aplico esta a la ecuación original del diodo. La aplico en la fuente. Ahora la aplico nuevamente en los extremos del diodo, en mi expresión, y yo voy a tener aquí la aplicación. Entonces, como esta es una exponencial y está en una potencia que está sumando, la puede descomponer en una multiplicación de exponenciales. Una vez que la descompone en la multiplicación, usted junta la parte de la fuente de corriente directa, lo que viene de la corriente directa. Entonces junta la parte de la corriente directa y la fuente de pequeña señal la deja en el lado derecho. Aquí usted se da cuenta que cuando aplicó en la ecuación el voltaje en directa, la que está polarizando tenía esta expresión. Se da cuenta que esta expresión que acaba de encontrar es exactamente la de polarización en corriente directa. Por lo tanto, sustituye todo esto como el valor de corriente directa. Y entonces ya le va a quedar su ecuación de corriente en el diodo va a ser igual a la corriente directa E a la pequeña señal NBT. Entonces lo que va a seguir es desarrolla ahora la exponente, hace una serie de Taylor, desarrolla entonces en serie y toma solamente el primer término significativo. Bueno, entonces hacemos nuestra serie de Taylor, vamos a tener esta expresión, esta va a ser la exponente ya en series, el ID, y entonces como solamente tomamos los términos más significativos, en este caso el primero, nosotros decimos que lo aproximamos. Entonces multiplica esto por lo que está dentro del paréntesis, 1 por ID más ID por V de NBT. V de pequeña señal. Ok, como esto es corriente, el lado izquierdo es corriente, entonces esto debe ser corriente y esto también debe ser corriente para que coincida, para que la suma de la corriente. De aquí es donde encontramos que está aplicando la pequeña señal y como esto es la corriente producto de la fuente de polarización, entonces lo que resta tiene que ser provocado por la fuente que hemos inyectado.
Ok, entonces le llamamos corriente de pequeña señal. La definimos entonces como corriente de pequeña señal. Simplemente acá la vuelvo a reescribir en esta forma. Yo voy a despejar el voltaje de pequeña señal y entonces está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo y queda esta expresión. Entonces queda voltaje, algo, corriente. Pero como usted recuerda, la ley de Ohm es voltaje R por I. Ese algo tiene que ser la resistencia por la ley de Ohm. Y es como encuentra la definición de la resistencia de pequeña señal del diodo. Entonces, la resistencia de pequeña señal o resistencia incremental va a ser N, voltaje térmico, VT, sobre corriente de polarización por la fuente, ID. Y este es el valor de la resistencia que les va a dar la pendiente de la linealización de la recta. Así es como encontramos la resistencia incremental. Bueno, una vez que tiene la resistencia incremental, vayamos a un ejercicio.